Espérame que parece que se cayó la conexión. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ya, Isa. Listo. Bueno. Estaba mencionando que además pues, de las características que mencionaba de tener biomoléculas activas y proteínas, resulta que las plaquetas deben ser embaladas en unas bolsas que deben tener unos microporos para que sean permeables a gases, pues principalmente en este caso el oxígeno del ambiente. Y todas estas características hacen que se conviertan en un medio de cultivo propicio para las bacterias. Por eso es que las plaquetas, a comparación de otros componentes sanguíneos, pues tienen mayor riesgo de la contaminación bacteriana. Dentro del marco contextual, entonces vamos a encontrar que lo que se ha logrado documentar a nivel estadístico es que si comparamos las plaquetas con los glóbulos rojos, tenemos que incluso superan en este riesgo a los glóbulos rojos. Tenemos que más o menos una de cada 2.500 unidades plaquetarias está contaminada con bacterias, a comparación de los concentrados eritrocitarios, que es una de cada 500.000. Adicionalmente, se dice que más o menos una de cada 6 unidades que ya se ha identificado que está contaminada con bacterias lleva a una sepsis grave al paciente y por lo tanto puede llegar hasta la muerte. Aunque son casos muy raros, como vemos acá, la mortalidad se puede dar en una de cada 60.000 unidades transfundidas. Digamos que si a la hora de sumar y sumar lo que cada día en todo el mundo se transfunde de plaquetas, pues realmente no puede ser tan insignificante como pensamos. Y creo que no hay nada insignificante, no hay ningún problema y buscar las medidas para corregir. Bueno, otra cosa importante es que si comparamos el riesgo que existe de transmitir virus por la transfusión de plaquetas a que se transfundan plaquetas contaminadas con bacterias, tenemos que el riesgo es hasta 250 veces mayor de que nos transfundan plaquetas contaminadas con bacterias a que sean un medio de transmisión de virus, como en el caso de VIH, hepatitis B, entre otros. Dentro de los patógenos asociados que se han documentado, principalmente pues, son los gram positivos, bacilos, streptococos, estafilococos, y tenemos también una serie de gram negativos que pueden estar presentes. Vamos a ver que esto está asociado principalmente a la vía de contaminación que se da. Entonces, por frecuencia, encontramos que los principales son los gram positivos aerobios, que son los estafilococos que se encuentran principalmente en la piel, porque vamos a ver que la principal vía de contaminación es cuando se hace la punción para la flebotomía en el sitio donde está la punción en la piel, pues que se irrumpe con la aguja, es el principal foco de contaminación de estos componentes. Entonces, tenemos que hay una vía principalmente asociada a bacterias que pueden tener los donantes de plaquetas porque hayan sido sometidos recientemente a tratamientos odontológicos o porque estén cursando con alguna infección gastrointestinal. De aquí el hecho de que en la lista que vimos anteriormente encontremos gérmenes gram negativos. Dentro de la vía exógena, entonces tenemos la flora normal de la piel, que son todos los gram positivos aerobios, contaminación que se dé del componente plaquetario durante el proceso que se le hace y durante el tiempo de almacenamiento, o fallas que hayan en las bolsas de embalaje, microfisuras, que además de ser permeables a los gases, digamos que el poro se abra, se rompa para permitir el ingreso de otros microorganismos que se encuentren en el ambiente. La Asociación Americana de Bancos de Sangre desde el 2004 estableció unos estándares donde dice que todos los bancos de sangre pues, deben establecer métodos para evitar esa contaminación, porque dentro de, digamos, las reacciones transfusionales asociadas a los componentes sanguíneos, ya vimos que la muerte por sepsis asociada a contaminación
bacteriana de plaquetas es principal. De hecho, en Estados Unidos es la segunda causa de muerte por reacciones transfusionales. La FDA, a raíz de esto, entonces, en Estados Unidos, por la limitación de la oferta, pues, de la disponibilidad de las plaquetas, muchas veces tienden a extender ese tiempo de disponibilidad hasta 7 días. En algunos países de Europa también lo hacen, pero también porque tienen mucha tecnología y pues, ¿cómo se dice? Pues tienen el dinero para poder hacer estas pruebas anexas que requieren para facilitar la seguridad de la transfusión de componentes que tengan un periodo de almacenamiento más largo. Bueno, entonces dentro de las estrategias preventivas que existen, tenemos lo principal es la optimización en la selección del donante. Entonces, pues como ya vimos que las bacterias transitorias son una de las vías de entrada de estos patógenos, pues la entrevista que le hacen a los donantes es fundamental para detectar signos de infección o el sometimiento a procedimientos invasivos recientes y tomar la temperatura de los donantes. Yo realmente nunca he donado sangre porque no puedo, pero yo he tenido como la oportunidad de estar en contacto de cerca con bancos de sangre y yo jamás he visto, por ejemplo, que le tomen la temperatura del donante. Casi siempre le toman la presión, la frecuencia cardíaca y le preguntan pues todo lo que le tienen que preguntar al donante, pero la temperatura generalmente no se la toman. Y vemos que las febrículas son uno de los principales signos de la bacteremia transitoria que puede estar cursando un paciente. Y lo otro es pues como hacer como todo un protocolo que permita que la técnica para hacer la flebotomía sea lo más segura posible. Entonces, lo principal es que todo el personal que esté haciendo las flebotomías esté capacitado y que todos hagan la técnica adecuada y estandarizada. Porque de este acto tan sencillo depende principalmente que se contaminen o no los componentes plaquetarios. Entonces, dentro de los estudios que encontré, destacan que el hecho de hacer la desinfección del área de punción con una solución antiséptica que tenga los componentes, en este caso yodo de alcohol, ha demostrado mejor digamos, efectividad de la desinfección que otros componentes. Lo otro es el hecho de que donantes frecuentes, hay personas que son donadores frecuentes, desarrollan cicatrices en las fosas antecubital que generan cicatrices y que hacen que puedan estar colonizados como en esas hendiduras que se generan por la cicatriz. Entonces a estos pacientes pues tienen que hacérsele una desinfección más exhaustiva y pues tener en cuenta que es un factor de riesgo para hacerle seguimiento más de cerca a este componente plaquetario. Otra de las indicaciones durante la flebotomía es que se debe remover, ellos le llaman la alicota, que es que la primera porción de sangre que salga pues del torrente sanguíneo del paciente sea derivado a otra bolsa que se desecha y posteriormente ya se inicia la recolección de la flebotomía. Normalmente la extracción de la alicota es de 10 a 20 mililitros, pero hay estudios que demuestran que por cada 10 centímetros que usted aumente, más o menos aproximadamente aumenta un 10% de la efectividad en la prevención de contaminación bacteriana. Bueno, cuando se hace la flebotomía, como vimos que esta es la principal entrada de los componentes de las bacterias, perdón, entonces tenemos que con niveles muy bajos de contaminación, entre 1 a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro, que aparentemente no sería nada, ya en horas se puede comenzar a dar una proliferación bacteriana, pero la severidad de la reacción transfusional que pueda presentar el paciente va a depender, primero que todo, de la cantidad de unidades formadoras de colonia, tanto dentro de ese inocuo inicial como las que alcancen a proliferar durante el tiempo de almacenamiento del componente plaquetario. Lo otro es la condición clínica del paciente. Si el paciente está ya en una disfunción multiorgánica, si el paciente tiene un riesgo de inmunosupresión, pues va a tener una condición que lo va a premeditar a que tenga una reacción transfusional más intensa. Y el microorganismo
que esté causando la contaminación, porque hay microorganismos que su patogenia hace que generen cuadros más severos o más agudos que otros. Lo otro es que esta severidad del cuadro de reacción que presenta el paciente está muy asociado con los días de almacenamiento, porque a mayor días de almacenamiento del componente plaquetario, pues hay más tiempo para que proliferen mayor cantidad de unidades formadoras de colonia. Otras medidas que se toman entonces es la disminución de exposición del receptor, la optimización del procesamiento y almacenamiento, la introducción de métodos de inactivación de patógenos y la introducción de métodos de detección de contaminación bacteriana. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, lo que actualmente existe, está disponible. Dentro de la exposición del donante, del receptor, perdón, básicamente es el hecho de cómo se hace la obtención de las plaquetas. Se puede hacer manual para obtener componentes unitarios, pero sabemos que para lograr una dosis terapéutica en un adulto estándar, se necesitaría más o menos entre 6 a 10 donantes para lograr obtener la cantidad de plaquetas necesarias para un adulto. Cuando se hace la obtención de plaquetas por aféresis, encontramos que un solo donante puede lograr una dosis terapéutica para un adulto. Esto hace que el receptor tenga menor exposición con diferentes leucocitos que pueden generar reacciones exposicionales en el paciente. Con relación a la optimización del procesamiento, entonces básicamente está enfocado en la conservación del sistema cerrado de todo el circuito de la plasmaféresis, además del embalaje que se trae de los componentes. La desinfección de equipos es muy importante porque ustedes saben que estos componentes se procesan en centrífugas que pueden contener restos de otros componentes procesados. Y respetar el tiempo de almacenamiento de los componentes, que pues como es tan corto en las plaquetas y como la disponibilidad está limitada, muchas veces tienden a querer pues sobrelimitarlas. Dentro de la introducción de métodos para inactivar los patógenos, hay estas disponibilidades. Lo que hacen es que someten las unidades plaquetarias a luz ultravioleta y adicionalmente le adicionan un fotosensibilizador. Esto lo que hace es que se puedan generar enlaces covalentes que bloquean estas uniones para evitar que el ADN y el ARN de bacterias que puedan estar en los componentes se repliquen. Hay 3 disponibles comercialmente, que los tenemos aquí enunciados: el sistema Intercept, el Mirasol y el Macoparra. El más utilizado a nivel mundial es el Intercept. Cada uno pues tiene sus pros y sus contras, pero pues son medidas que se pueden adicionar. Lastimosamente son de alto costo y no en todos los países lo tienen disponible. Los que más lo utilizan son los países europeos y norteamericanos. Los métodos de detección de contaminación bacteriana, tenemos que el método rápido, y de estos métodos rápidos vamos a tener unos inmunológicos. Vamos a hablar entonces que los rápidos, lo primero es la observación directa que podemos hacer del componente. La idea es que no haya presencia, o sea, de material como turbio, como un remolino perlado, que en la literatura pues, lo mencionan como el swirling. Y esto se da cuando hay más de 108 unidades formadoras ya de colonia establecidas dentro del componente plaquetario. Lo otro es la imagen o el análisis de una muestra de componente plaquetario al microscopio, donde ya se pueden hacer coloraciones que permitan identificar. Pero la sensibilidad de esta prueba al microscopio también depende de que haya al menos más de 107 unidades formadoras de colonia dentro de la muestra que se emplea al microscopio. Existen también métodos para detectar alteraciones en el pH, en el nivel de glucosa, pero como vemos todos estos tienen una sensibilidad limitada al hecho de que siempre haya al menos más de 100, 105, 107 unidades formadoras de color. Y finalmente tenemos que hay marcación con antibióticos, en esto se hace pues citometría de flujo también para mirar pues si hay cambios en el comportamiento o en la imagen de los componentes plaquetarios al someterlos a esta citometría de flujo con antibióticos. De los métodos inmunológicos rápidos,
Hay dos, son dos comercialmente disponibles. Básicamente lo que hacen estos es una prueba rápida para detectar gram positivos y gram negativos, pero también nuevamente la sensibilidad depende del número de unidades formadoras de colonia. Y los métodos moleculares tenemos los de hibridización, que lo que hacen es una detección por quimioluminiscencia de ARN, y la PCR, que es específica para la creación de fragmentos conservados del ARN. Todos estos métodos pues, requieren una cantidad mínima de unidades formadoras de colonia. Los métodos de cultivo, que son los que normalmente sí están disponibles o se deben realizar en todos los países, solo que en la mayoría pues están manuales, y en donde tengan más disponibilidad tecnológica y presupuesto, pues vamos a tener los automatizados. Entonces, vamos a mencionar cuáles son los que están disponibles y cuáles son como las falencias que también se pueden presentar. Lo primero, como cualquier cultivo, es que existe dificultad en evitar que se contamine la muestra y quede un falso positivo. Las plaquetas se deben muestrar en el primer o segundo día. La recomendación como más frecuente en la literatura es que el primer muestreo se haga a las 36 horas de haber recolectado las plaquetas. Y cada vez que usted, cada día que usted pueda tomar un cultivo adicional, va a incrementar como la seguridad o la posibilidad de detectar la contaminación bacteriana antes de que la unidad de plaqueta sea transfundida a un paciente. Existen de los métodos sistematizados unos disponibles. Este BAG Alert es el más, digamos, utilizado a nivel mundial, y es el que está aprobado por la FDA. Este lo que hace es medir dentro de las muestras la producción de CO2 para detectar entonces la presencia de microorganismos. Hace seguimiento continuo hasta por 7 días, y digamos, el plus de este método es que detecta especies tanto aerobias como anaerobias. Existe otro método que es el METSER. Este tiene la limitación de que solamente detecta especies aerobias, y su mecanismo de acción no está basado en los niveles de CO2, sino al contrario en la reducción de la medición del contenido de oxígeno dentro de la muestra. Los métodos menos sensibles, es decir, los manuales, pueden ser aceptados si las muestras son realizadas pocas horas antes de la transfusión. Entonces, digamos que el hecho de aumentar la especificidad y la sensibilidad de todas estas pruebas depende mucho del momento en que se tome esta prueba y de la cantidad de pruebas y cultivos que se puedan hacer al componente plaquetario. Dentro de las limitaciones de estos métodos, esto está más que todo enfocado a los métodos automatizados, es la posibilidad de falsos negativos, porque resulta que muchas bacterias generan unas enzimas coagulasa que reaccionan con la fibrina y hace que se generen agregaciones multicelulares o también formaciones de biopelículas. Es como si se encapsularan las unidades formadoras de colonia y se adhieren sobre la bolsa donde está almacenada la plaqueta. Y entonces el sistema automatizado, digamos que no las detecta, sino que hace la medición en el sobrante que está, digamos, el líquido suelto que está dentro de la bolsa, y no detecta cambios, pero porque todas las unidades formadoras de colonia están encapsuladas en esta biopelícula y adheridas a la bolsa de la plaqueta. Y este mecanismo es el que más reportes de falsos negativos se encuentra en la literatura demostrado como causa de los falsos negativos de los métodos sistemáticos. Lo otro y digamos, la mayor limitación tanto para los automatizados como para los manuales es el tiempo de cultivo, porque pues casi que el mismo tiempo que se necesita para que crezcan las unidades formadoras de colonias y sean detectadas con toda la seguridad, es el mismo tiempo de vida útil que tienen las plaquetas. Entonces hace que muchas veces la detección de las bacterias se dé cuando ya se ha transfundido la unidad. Lo otro es que pues este crecimiento de unidades formadoras de colonia pues va a depender del tamaño del núcleo inicial, es decir, de la cantidad de unidades formadoras de colonias que hayan contaminado las plaquetas cuando se hace la obtención o durante el proceso de
Y lo otro es las características de cada microorganismo. Cada microorganismo tiene un tiempo de proliferación diferente, entonces hace que haya microorganismos que sean más fácilmente detectables que otros. Para sospechar la contaminación bacteriana, la Asociación Americana de Bancos de Sangre y el Centro para el Control de Enfermedades ha establecido unos criterios. Sin embargo, vamos a ver que estos criterios pues, posiblemente son muy ambiguos y dejan como una brecha muy amplia para poder determinar si con seguridad hubo o no una contaminación bacteriana. Uno de los requisitos es que no existan otras posibles condiciones de confusión y vamos a ver que la mayoría de pacientes que necesitan transfusión de plaquetas tienen muchas comorbilidades asociadas, medios invasivos o han sido sometidos a procedimientos invasivos que van a generar pues, un sesgo para poder definir que las plaquetas sean la única causa de una sepsis. Lo otro es que se debe manifestar esta infección dentro de las primeras 24 horas posteriores a la transfusión. Sin embargo, como les mencionaba, hay microorganismos que tienen un tiempo de proliferación más lento y puede que la reacción transfusional no se presente dentro de este rango establecido. Lo otro es que el resultado del cultivo positivo debe ser obtenido tanto del paciente como del remanente de la bolsa de la transfusión de la unidad transfundida. Y hay algunas instituciones que no tienen dentro de su protocolo regresar las bolsas a banco de sangre. Entonces esto ha limitado el hecho de que se pueda generar como ese nexo para determinar o establecer la contaminación bacteriana. Por lo tanto, le queda a uno como la duda de si estos criterios realmente son ineficaces. Entonces, como les mencionaba, el hecho de que las bolsas puedan ser descartadas, las comorbilidades asociadas del paciente, los medios invasivos que pueda tener el paciente. Muchos de los pacientes que realmente siempre son transfundidos con plaquetas, como los pacientes hemato-oncológicos o los pacientes de cirugía cardíaca, además están recibiendo antibióticos. Entonces, realmente vamos a ver que esto es la causa de que, aunque haya contaminación bacteriana, muchas veces se va a enmascarar y no se puede, digamos, hacer la asociación y establecer el evento adverso como se debería. Lo otro es que, ya dijimos, pues los tiempos variables de proliferación de las unidades hace el hecho de que, bueno, como se nos va a acabar el tiempo, sabemos que el Zoom tiene un tiempo límite. Les pido el favor que nos desconectemos todos y volvamos a entrar para continuar con la presentación. ¿Ahí me están escuchando? Sí, se oye bien. Ok. Carol, por favor, me aviso, ya estén conectados todos nuevamente para reiniciar. Listo, Isa. Bueno, entonces estábamos hablando de los factores que hacen que estos criterios que establece la Asociación Americana de Bancos de Sangre sean ineficaces. Veníamos hablando de que los pacientes que reciben transfusiones de plaquetas normalmente son los pacientes hemato-oncológicos, los pacientes de cirugía cardíaca. Y muchos
de estos componentes que hacen que no sea tan fácil establecer esta asociación o establecer que realmente se presente este evento adverso. Las comorbilidades asociadas a la presencia de elementos invasivos, tratamiento antibiótico actual, ya sea profiláctico o terapéutico, el tiempo de proliferación de cada microorganismo que sea el causante de la sepsis bacteriana asociada a la transfusión es variable. Y principalmente cuando se da, digamos, por colonización de prótesis y posteriormente que ya estas desencadenan las bacterias. Entonces, el tiempo generalmente puede ser mucho mayor a las siguientes 24 horas de la transfusión de las plaquetas contaminadas. Y algo muy importante que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo los artículos es que generalmente no hay una retroalimentación. O sea, si el paciente presenta sepsis, lo asociamos a cualquier otra cosa y nunca se nos ocurre pensar en las plaquetas y hacer como el contacto con banco de sangre, porque como les digo, muchos cultivos de los que se han tomado sus componentes plaquetarios, los resultados finales salen después de que la unidad de plaquetas ya ha sido transfundida. Bueno, entonces, recomendaciones que nos hacen al momento de transfundir una unidad, que de pronto es donde tal vez nosotros podamos intervenir un poco más dentro del quirófano, que estamos presentes cuando se le hacen las transfusiones de plaquetas a los pacientes, es que siempre se debe inspeccionar la bolsa para detectar que no haya un daño de esta bolsa, que esté con aberturas, con fisuras, y que no veamos cambios en la coloración, que no veamos estos remolinos turbios perlados que les comentaba anteriormente, que el sistema esté, como le digo, íntegro, y además la recomendación es que siempre se haga la transfusión de plaquetas con el equipo establecido para esto. Normalmente, ¿qué ve uno? Que con una jeringa de 50 extraemos las unidades y las vamos transfundiendo ya por la vía que se establezca. Entonces, hay un equipo que está diseñado para que sea un sistema cerrado, uno pueda extraer con la jeringa de la bolsa e inyectarla y transfundirla por la vía venosa que se determine, sin que se conecte y se desconecte varias veces, porque generalmente son varios componentes plaquetarios que se transfunden. Y lo otro es el monitoreo muy juicioso de los cambios que puedan presentarse en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, en todo, durante la transfusión, aunque sabemos pues que esto está, digamos, muy sesgado porque hay muchos componentes dentro de un paciente sometido a cirugía cardíaca que pueden alterar estas variables. Bueno, para finalizar, quería compartirles este estudio que me llamó un poco la atención, como les decía, precisamente por el hecho de que nuestros pacientes de cirugía cardíaca se someten a múltiples transfusiones de plaquetas y normalmente nunca hacemos una asociación de lo que eso pueda representar. Entonces, este es un artículo que publicó la Sociedad Británica de Transfusión de Sangre, fue publicada en el 2014, y ellos lo que hicieron fue investigar el valor pronóstico de la transfusión de plaquetas durante pacientes que fueron sometidos a cirugías aórticas mayores. Entonces, es un estudio retrospectivo que hicieron durante 4 años, o sea, el seguimiento retrospectivo de 4 años de casos de pacientes sometidos a cirugía de arco aórtico, que además pues tuvieron arresto circulatorio, hipotermia, perfusión cerebral interógrada, todo pues la técnica de cirugía de arco aórtico, y establecieron un grupo de casos y controles: pacientes que recibieron plaquetas y pacientes que no recibieron plaquetas. Resulta que en esta institución donde realizaron el estudio tienen un criterio o tienen como un lineamiento muy estricto, y es que las plaquetas deben ser correspondientes al grupo y al RH del paciente. Y, por ejemplo, en nuestro país vemos que eso no es así, porque las plaquetas son muy diferentes del paciente pues, de otros grupos sanguíneos de plaquetas. Pero allá en esa institución sí era solamente correspondiente al grupo sanguíneo y RH del paciente. Entonces, por eso tenían casos en los que, a pesar de tener una cirugía de arco aórtico, no le transfundían plaquetas, y otros a los que sí le transfundían plaquetas, y eso les permitió establecer este grupo de control. Entonces, ¿qué encontraron?